Buenas noches, docente Daniel Cárdenas. El día de hoy vamos a hablar sobre el video de un caso clínico de balance de líquidos. Soy Karen Pastrana, estudiante de enfermería, séptimo semestre de urgencias. Para iniciar hablando sobre este caso clínico, vamos a iniciar hablando que el balance clínico es una cuantificación de líquidos que ingresan y se pierden por diferentes vías del cuerpo para establecer como tal un balance en el periodo determinado, no mayor a 24 horas. Tiene como tal unos objetivos, tres principalmente, que el primero es evaluar el déficit o la retención de líquidos para orientar el tratamiento, el segundo es valorar el estudio hidroeléctrico y el tercero pues controlar los efectos de determinados tratamientos o fármacos que se le administran al paciente. Eso también va a tener unas recomendaciones donde principalmente está medir exactamente tanto los ingresos como la parte de pérdidas o eliminación que va a tener el paciente. También es la parte de cuantificar los líquidos, restar la cantidad de que se coloca de base en los recipientes del drenaje y las soluciones utilizadas durante la parte del lavado de sondas o tubos de drenaje. También está la parte de observar e informar oportunamente los signos y síntomas que se evidencian alterando como este desequilibrio hidroeléctrico que pueda presentar el paciente durante estas 24 horas. Se debe realizar un registro exacto y oportuno donde se muestre en este formato el balance de líquidos, cómo se está presentando la parte de administración, la parte de eliminación y pues que este paciente revisar las restricciones hídricas que se tengan y la parte de farmacología. Entonces ya como tal, para iniciar con el caso clínico, vamos a empezar a leer que es un paciente, un usuario masculino de 75 años de edad con un peso de 80 kilogramos, con un diagnóstico de falla cardíaca descompensada como una necesidad de balance de líquido estricto. Se realiza un paso de sonda vesical para el manejo de la eliminación urinaria estricta. Entonces, para iniciar hablando sobre esto, vamos a hacer un cuadro donde en este cuadro vamos a tener el balance administrado que se le va a hacer al paciente. En el caso clínico nos habla que el paciente va a iniciar hora 1 a las 7 de la mañana y hora 6 a la 1 de la tarde. Entonces se tiene en cuenta que la hora 1 va a ser de las 7 de la mañana, pero las 7 va a ser como una hora muerta. Esto se cuenta esa primera hora dentro de 7 a 8 de la mañana para terminar a la 1 de la tarde como la hora 6. Entonces, vamos a poner acá la hora y acá el fármaco que se le va a administrar, ¿sí? Entonces vamos a poner que, pues como les decía, de 7 a 8 es como si se iniciaría la primera hora. Luego ya sigue a las 9 de la mañana, a las 10, a las 11, a las 12 y a la 1, ¿sí? Para tener un total de las 6 horas que se le van a incluir al turno. Y aquí nos va a dar un total de la sumatoria de esto, de la parte de la hora, de la parte de lo que se le va a administrar al paciente. En el caso clínico nos empiezan a nombrar unos fármacos. Vamos a poner acá la inicial del fármaco, donde el primer fármaco que ellos nos nombran es el levosimendan, que se dice que se administra 19 cc por hora cada hora. Entonces acá vamos a poner 19 a las de 7 a 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, pues a la 1, ¿sí? La sumatoria de esto nos va a dar 114. Luego seguimos con el otro medicamento que es la furosemida. En la furosemida dice que al paciente se le va a administrar 5 cc cada hora. $5, 10, 15, 20, 25, 30. ¿Sí? Luego seguimos con el Lanitot de 0.2 gramos. Eso es una tableta, entonces al diluirse nos va a quedar 10. Y acá dice que se le administra a las 10 de la mañana. Entonces en la casilla de las 10 de la mañana vamos a poner este. Luego seguimos con el paciente que se le hace una transfusión, donde esta transfusión
va a ser de 2 unidades. Estas 2 unidades, el paciente dice que son 2 unidades, pero se le dividen en 3 horas. Entonces, acá vamos a poner, lo vamos a dividir en 3 horas, entonces serían 200, 200, dice que se inicia a las 8 de la mañana y 200. Luego seguimos que al paciente se le va a dar un desayuno y un almuerzo. Desayuno, entonces desayuno aproximadamente van a ser 200 y el almuerzo aproximadamente 300. Desayuno a las 8 de la mañana y el almuerzo 300 a las 12 del día. ¿Listo? Por último, dice que al paciente se le administra Linesolid, en 300 cc, pero se le divide en 2 horas. Se inicia a las 9 de la mañana, entonces acá lo vamos a dividir, entonces sería 150 a las 9 de la mañana que inicia y a las 10 de la mañana los otros 150. Ah, se me ha olvidado poner acá. Entonces acá vamos a poner el 10. La transfusión sanguínea que va a ser 600, desayuno 200, el almuerzo 300 y el Linesolid de 300. Esto nos va a dar un total y también acá en cada una de estas casillas también nos va a dar un total, donde acá vamos a tener la parte del balance por horas administrado y la parte de sumatoria de los fármacos que se administran. Entonces aquí esto nos va a dar 1554 y aquí vamos a poner con rojo, bueno, cada una de estas casillas. Acá de la primera 424. La segunda de las 9 de la mañana va a ser 374, sumando toda esta parte de acá, luego 384 a las 11, 384 acá. A las 11 de la mañana va a ser 24, 324 y por último pues va a ser 24 nuevamente, ¿sí? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a hacer ahorita el balance de los líquidos eliminados. Entonces acá vamos a tener en cuenta luego para hacer la siguiente operación estos dos valores. Este valor que va a ser de eliminación que va a ser 1554 y el otro valor que nos van a pedir para el otro ejercicio. Entonces acá vamos a borrar esta tablita ya teniendo en cuenta que ya hemos sacado el valor que se le va a trabajar al paciente y acá ya vamos a poner el balance de eliminación. Ya el balance de eliminación se saca luego revisando el paciente cuánto es la pérdida que va a tener. Entonces en el caso clínico nos habla de la diuresis. Nuevamente volvemos a ponerlo de las horas, 7 a 8, 9, 10, 11, 12 y 1. Su respectivo total. Y también la parte del tren multipropósito que se le va a dar al paciente, que tiene el paciente. Entonces, en la diuresis vamos a tener que nos dan unos valores donde a las 8 de la mañana fue 200, a las 9 de la mañana fue 100, 9 de la mañana fue 100, en la tercera hora fue 50, en la cuarta hora 120, en la quinta hora 90 y en la sexta hora 40. Esta sumatoria nos va a dar 600 y nos dicen que en la parte del DREN multipropósitos en la última hora pues se va a hacer de 300.
acá va a ser 300. Se hace la sumatoria y aquí nos quedaría 900. Entonces yo aquí teniendo en cuenta que el balance de eliminación nos da 900 y anteriormente habíamos sacado el resultado del balance de administración que era 1554, vamos a resolver una de las preguntas que está dentro del caso clínico, que la primera dice, ¿cómo es el balance de líquidos de este paciente? ¿Cómo es el balance acumulado a las 10? Entonces, el balance de líquidos de este paciente lo vamos a sacar teniendo en cuenta el balance administrado, que es el inicial, y el balance eliminado. El balance administrado habíamos hablado que era 1554 y el balance eliminado es 900. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una resta, donde la resta de estos dos vamos a obtener un resultado que va a ser 654. Teniendo en cuenta este resultado, que va a ser 654, entonces decimos que este resultado es positivo porque hay más ingresos que pérdida. Teniendo en cuenta estos valores. Aquí ya entramos a resolver uno de los puntos que dice en el caso clínico. Luego nos pregunta, ¿cuál es el balance en la tercera hora del turno? Entonces vamos a seguir con el balance en la tercera hora del turno. El balance en la tercera hora del turno, tenemos que 1, 2, 3. Entonces la tercera hora del turno va a ser a las 10 de la mañana. En la tercera hora del turno, según el cuadro que nosotros habíamos hecho anteriormente, era de 384. ¿Sí? Y aquí también vamos a hacer una resta con la parte del balance eliminados a esa hora, a las 10 de la mañana, que nos daba 50. Al hacer esta resta, vamos a evidenciar que el resultado va a ser 334, donde eso también va a ser positivo, un balance positivo porque va a tener, tiene más ingresos que pérdida. Acá tiene más ingresos que la pérdida. ¿Sí? Bueno, entonces acá ya hemos llegado a un punto donde ya hemos resuelto el A y el B. Luego en el caso clínico nos habla de que cuál fue el gasto urinario en el paciente a las 6 horas. Para tener en cuenta el gasto urinario del paciente, entonces en la parte de eliminación de la diuresis, como habíamos puesto acá lo alcanza a borrar, era 600. Entonces el gasto urinario fue de 600. Hay una fórmula para sacar esto, que es la diuresis, las horas y el kilogramo. Entonces tenemos 600 dividido 6 horas, que es lo que va a durar el turno, que son las 6 horas que están acá, por los kilogramos del paciente, que inicialmente el caso clínico nos habían dicho que era 80 kilogramos. Al sacar y hacer todo esto, que se hace 600 dividido 6 dividido 80 nos daría 1.25. Entonces, teniendo en cuenta este valor del paciente, sabemos que en la parte del gasto urinario, si está en 0.3 es anuria, si está de 0.3 a 0.5 es oliguria, y si está mayor a 0.5 pues tiene un goteo normal. Acá en este caso nos da 1.25. Luego seguimos con la siguiente parte del caso, donde dice: ay, se me perdió.
Bueno, donde acá nos piden de la medicamento, el fármaco de levosimendan, cómo se sacaría en la parte de microgramos, kilogramos, minutos. Entonces vamos a iniciar explicando con este fármaco, el levosimendan. Entonces tenemos acá el fármaco. Que este viene en una ampolla de 12,5 miligramos, ¿sí? Y que este, pues, 12,5 miligramos, 5 litros, 5 mililitros, y esto lo vamos a diluir en una salina de 5%, que sería 500. Entonces vamos a hacer la conversión de esto, donde vamos a tener que tenemos la ampolla de 12,5, lo dividimos sobre los 500 destroza, que va a ser como el 5%, y a esto hacer esta operación de 12,5, 500 nos va a dar 12.500 microgramos. Pero entonces, al darnos estos 12.500 microgramos, pues lo tenemos que tenemos que hacer nuevamente por 500, donde esto nos va a dar un igual de 25 microgramos. ¿Sí? Pero entonces acá los 25 microgramos tenemos que convertirlos, porque pues no lo podemos tener en microgramos. Pero inicialmente vamos a tener que el levosimendan va a estar por 19 cc por hora. Y esto lo vamos a multiplicar por el resultado que nos dio acá, que fueron los 25 microgramos. Al multiplicar estos dos nos va a dar un resultado de 479 microgramos por hora. Y esto pues lo vamos a dividir por 60, que son los minutos que nos están indicando acá que debemos sacar. Entonces acá vamos a sacar los minutos. Acá hay unos 479, que fue el resultado de los 19 cc, que viene esto, por los 25 microgramos, que ya es el resultado que nos da la ampolla, por lo que se va a diluir. Entonces, al hacer esto, al hacer esta división, nos va a dar 7,9 microgramos sobre minuto. 7,9 microgramos sobre minuto. Entonces, los 7,9 microgramos sobre minuto debemos dividirlos por 80 kilogramos, que es el peso del paciente que nos están dando. Al darnos esto, entonces esta división nos va a dar 0,98, que la podemos aproximar a 1 microgramos sobre kilogramos minutos. Que esto es lo que nos pide en el ejercicio, que cómo podemos administrar el levosimendan en microgramos, kilogramos, minuto. Luego nos pide lo de la furosemida, donde la furosemida, vamos a explicar ahorita la furosemida. La furosemida es un medicamento que viene en una ampolla de 20 miligramos. Esa ampolla de 20 miligramos la vamos a diluir en 90 cc de solución salina. Entonces acá ponemos 90 cc de solución salina. Al hacer esto, entonces pues vamos a encontrar que pues se van a pasar un miligramo sobre mililitro, y esto al hacerse los 5 cc por hora, sobre la hora multiplicado por 1 miligramo mililitro, nos va a dar 5 miligramos por hora. Entonces acá tenemos sobre mililitro. Entonces a multiplicar estos 5 que es la ampolla por 1 miligramo sobre mililitro, nos va a dar igual a 5 miligramos
por hora, que es lo que se le va a administrar al paciente. Entonces acá ya tenemos el siguiente punto del caso clínico donde vamos a hablar, se están dando los resultados de la furosomía. Luego nos piden que hablemos sobre el mecanismo de acción. El mecanismo de acción del linezolid. Entonces, pues el linezolid como tal es un antibiótico que ya es de un mecanismo de acción consistente, que como tal va a tratar la inhibición de la síntesis de la proteína bacteriana. Entonces, si tenemos una bacteria fuerte como el Streptococcus, que este puede hacer resistencia a otro tipo de antibiótico, este lo que hace es hacer una síntesis proteica, por decirlo así. Él lo que hace es coger y hacer como una síntesis proteica o una barra protectora donde va a impedir la formación pues de más complejos de la parte de la bacteria o la iniciación pues de una prolongación o una proliferación de la bacteria, siendo como tal pues como un antibiótico que va a inhibir toda esta parte proteica para que la bacteria no avance más y esto pues no tenga una infección más prolongada. Dentro de la parte del ribosoma, en el artículo científico también donde nos hablaba de los beneficios de esto y la vancomicina, había un artículo donde hablaba pues de un uso adecuado y racional pues de estos antibióticos, donde nos dice pues que se debe estimar que estos medicamentos o estos antibióticos son como tienen una barrera más protectora y una barrera más alta que lo que hace es proteger ante bacterias como por ejemplo la parte de la bacteria de Ebers que ataca la parte respiratoria. Entonces pues esto lo que hace es como incrementar la protección, incrementar los beneficios que tiene la persona y también incrementar costos que se puedan asumir dentro del servicio utilizando estos medicamentos. Entonces era el estimular como la efectividad entre el linezolid con la vancomicina en un manejo de neumonías asociadas pues a una ventilación mecánica que se le emplea al paciente causada por un Staphylococcus aureus resistente a otro tipo de medicamentos. Y pues ya teniendo en cuenta que la niosinatina en el mecanismo de acción hace como una barrera protectora que en la parte de los ribosomas que hace que pues esta bacteria no prolifere y pues se vuelva peor esto. Muchas gracias.